Derecho procesal encuentra en sus características dos vertientes principalmente. Una lo llama el proceso con su característica formal, que tiene que ver con las legalidades que requiere todo proceso, sus respectivos procedimientos dentro del mismo, los parámetros, los límites que la norma escrita nos puede dar para que uno pueda tutelarse judicialmente. Y la otra parte sería que debe de condecirse con el aspecto formal, que es de carácter instrumental, ¿no? El proceso debe de utilizarse, tiene utilidad. Esto para servir de apoyo para las ramas del derecho sustantivo. La esencia, ¿no? El fondo del asunto que vendría a ser, por ejemplo, en un proceso penal, la rama penal. En un proceso civil, la rama civil. En este caso, vamos a conversar sobre la rama civil, ¿no? Y bueno, el proceso más que todo tiene esta finalidad o esta doble, si se quiere, finalidad, ¿no? Que tiene que ver con la parte jurisdiccional. No podemos hablar de proceso sin la parte jurisdiccional, porque la jurisdicción habla de la atribución, ¿no? La potestad única y exclusiva que tienen los jueces en determinado estado, determinado territorio, para justamente actuar, para juzgar y ejecutar toda una serie de labores que tiene dentro de la justicia de un estado, ¿no? De esta manera podemos establecer, como diría Skong, ¿no? La jurisdicción como un poder de ver, ¿no? Un poder de conocer el conflicto, conocer los conflictos o una incertidumbre, porque el proceso, como lo ha dicho la doctrina, y bueno, lo recoge nuestro código procesal, es o tiene como finalidad resolver conflictos e incertidumbres, ¿no? Y ese deber que tiene el juez, por eso digo deber de culminar con la incertidumbre, conflicto, con una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Una sentencia que no sea inhibitoria, es decir, que se vaya al fondo del asunto y no a la forma. Claro, la forma cuando sea necesario, la forma cuando hayan causales de inadmisibilidad o de improcedencia, ¿no? Pero eso no va a ser siempre. Y bueno, sigamos con algunos principios, ¿no? Que tiene todo proceso civil. Los procesos civiles netamente contenciosos, es decir, donde exista un demandante, un demandado, cuando haya litis, cuando haya conflicto, puede ser un proceso de conocimiento, que es el más extenso, el que tiene mayor, si se quiere, mayor plenitud de actos procesales, de pruebas, y también tenemos el proceso abreviado, ¿no? Que es menor es el intermedio, ¿no? Es menor que el proceso de conocimiento, sigue teniendo ciertas facultades que no tiene el proceso sumario, que sería el otro, que es el más corto, ¿no? Decíamos, proceso de conocimiento, el más extenso, el abreviado uno intermedio, ¿no? Digamos que ahí el proceso o la pretensión que se requiere en una demanda que vamos a ejemplificar en el proceso abreviado, una de las más conocidas es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Una acción declarativa de dominio, como podrían decir algunos juristas. Y bueno, el sumario, que habíamos dicho es el más corto, el más breve, el breve, ¿no? Y que tiene dentro de su propio fundamento y justificación actuarse de manera rápida, inmediata. Es por eso que la mayoría de actos procesales en una estructura de un proceso común se da en una audiencia única, ¿no? Donde las partes, cara a cara con el juez, pueden pues vislumbrar ya el fondo del asunto, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Y esto me lleva a tallar ya con los principios, ¿no? Como dice el título, algunos principios, los más importantes o los que mencione serán los que tienen la capacidad, la necesidad de estar en todo proceso civil.
lo que había dicho en el proceso sumario, ¿no? Estar cara a cara. Aquí vemos reflejado el principio de inmediación. La inmediación hace referencia a que el juez debe tener el conocimiento, la cognoscencia de que está frente a las partes y él debe de conversar, si es que ameritase, pero principalmente observar lo que actúen las partes, ¿no? Demandante y demandado. No tener un juicio anticipado ni prejuicioso, sino observar a cabalidad. También tenemos el proceso, o mejor dicho, el principio de concentración, ¿no? Que tiene que ver con la economía procesal. Es más, hay muchos autores que le dan al principio de concentración dos vertientes, ¿no? El de economía procesal y el de celeridad. Como los mismos nombres tienen, lo dicen, y son prácticamente adjetivos, es aminorar, ¿no? Mermar en el menor número de diligencias procesales posibles, ¿no? Acabar un proceso en el menor número de diligencias procesales posibles. Y de esas diligencias que ya son minoritarias, conforme a una estructura universal de un proceso, hacerlas en el menor tiempo posible, ¿no? Todo ello conlleva un principio que tiene que ver con la economía de un proceso. Asimismo, el principio de socialización, ¿no? Que es el que se refiere a la igualdad procesal, ¿no? Que deben de tener justamente las partes. Cada uno tendrá oportunidad de actuar conforme estime la norma, ¿no? Pertinentemente, oportunamente sería mucho mejor decirlo, ¿no? Y por supuesto, esto se refiere más que todo a la realidad socioeconómica, ¿no? Esta realidad socioeconómica muchas veces podemos verlo reflejado en el pago de las costas, de los costos o de las tasas judiciales, ¿no? Por ejemplo, existe la figura del auxilio judicial, ¿no? Que es cuando el juez estima pertinente eh, dejar que la parte no pague las tasas judiciales porque, bueno, carece de recursos necesarios para el desenvolvimiento judicial y del costo que éste va a tener, ¿no? Porque es claro que no solo el costo es de tiempo, sino también de recursos económicos. Estos principios que he mencionado y que he introducido algunos como el principio de oportunidad, ¿no? Que es cuando la norma da un cierto periodo de tiempo donde debe de actuarse distintos casos. Por ejemplo, la contestación de la demanda, ¿no? Debe darse un plazo y debe este hacerse oportunamente. Si lo haces después, pues ya no puedes sencillamente hacerlo. Aunque parezca esto tal vez contradictorio con el sentimiento de los justiciables, el derecho de todas maneras debe de seguir una fórmula legal rígida. O bueno, no digamos rígida, sino que exista, que no sea endeble, que no sea moldeable, porque de esa forma cualquier irresponsabilidad, impuntualidad, etcétera, va a mellar los recursos judiciales, ¿no? Y es lo que no se quiere. Para terminar, vamos justamente a explicar los principios esenciales, los principios base, como dirían los grandes, ¿no? Doctrinarios. Podemos hablar de principios de derecho, principios que se hicieron norma, principios que se hicieron ley. En este caso tenemos una triple, como si de una pirámide podemos hablar, ¿no? El principio de acción o el derecho de acción, que es toda esa facultad, ese poder jurídico que tienen las personas a iniciar o a pedir tutela frente al Estado y que venga un tercero, llamado juez, a que resuelva la controversia, que resuelva el conflicto o incertidumbre jurídica. Asimismo, tenemos en la otra parte el principio de contradicción o derecho de contradicción, que es lo opuesto al derecho de acción, es decir, mi poder de contestar
todo lo que se me está imputando, todo lo que se me está imputando en una demanda, todo ello, en la mayor extensión de la palabra, debe de ser de conocimiento de la contraparte y debe la contraparte, si desea contestar, contradecir. La contraparte, dígase, demandado, nunca va a contestar la demanda, nunca debe hacerlo, si no es para contradecir. Porque no es necesario contestar si vas a allanarte, no es necesario contestar si vas a reconocer. Asimismo, había dicho que es una triple, ¿no? O es como una pirámide. Es 3 puntos, 3 vértices, ¿no? Y en la cima de estos dos extremos, uno arriba, está la tutela jurisdiccional efectiva. En la Constitución peruana está reflejada como tutela jurisdiccional, ¿no? En el artículo 138, ¿no? Que habla de los principios judiciales. Principios jurisdiccionales, bueno. Esta tutela jurisdiccional es toda facultad, poder nuevamente, deber nuevamente, como habíamos hablado de la jurisdicción, ¿no? Todo ese poder que tiene y debe tener el Estado para poder resolver los conflictos, poder conocer los conflictos, poder utilizar la fuerza para resolver el conflicto y ejecutar una sentencia. Fallar y luego ejecutar, claramente. Y bueno, este adjetivo, ¿no? De que es tutela jurisdiccional y el adjetivo efectiva, no se hace presente en la Constitución, pero es porque debe estar tácito. No podemos pretender que la Constitución diga con manzanas, con letras, ¿no? Con puntos y comas, lo que debe de sobreentenderse. Está claro que si una persona, si un ciudadano requiere tutela, esta debe hacerse con la mayor eficacia, efectividad y eficiencia posible. No es necesario, desde mi punto de vista, colocarle el adjetivo efectiva, ¿no? Pero le hacemos hincapié, le hacemos énfasis, porque es de suma necesidad que todos los procesos, sean civiles, penales, constitucionales, laborales, etcétera, deban de resolverse en base a principios. Y es algo que se ha dejado de lado, y con esto termino. Los principios son hechos antes del derecho, antes de la norma. Antes de un derecho va el hecho natural. Los principios son todas esas cuestiones previas al nacimiento de una norma escrita, de una redacción. Y es que sin estos principios, sin estas bases, no podemos pretender que existan leyes, siquiera. Y he visto en múltiples sentencias que se han dejado de lado los principios. En castellano, todos los títulos preliminares, si se quiere ya para hacer alusión a una norma, todos los títulos preliminares que tienen los códigos. Ahí hay una serie de principios redactados, no todos, pero la mayoría de ellos son importantes y los hemos hablado aquí. Entonces, desde mi punto de vista, estamos dejando de lado el pensamiento crítico en base a principios y queremos todo llevarlo a lo más central, lo más específico, lo más particular. Que la norma jurídica particular, específica, prevalezca sobre la general, no aplica para los principios, porque los principios podrán positivizarse, podrán escribirse, redactarse, codificarse, pero seguirán siendo principios. Un principio, así esté normado, no tendrá la misma exactitud que una norma y por lo tanto no puede tomarse en cuenta como una norma. Muchas gracias por su atención.